Gracias. Pues bien, como el título lo indica, hablaría, y digo así, hablaría de dificultades y retos para la implementación de la NOM 198 SCFI 2018, que tiene por título esta norma Instrumentos de medición, sistemas de pesaje y dimensionamiento dinámico, requisitos técnicos y especificaciones. Y yo le agregaría aquí un apellido más, que es para vehículos de carretera. Entonces, estos vehículos de carretera normalmente a nivel federal les llamamos los pesados autotransporte, que es lo que yo inicio en esta diapositiva. Entonces, el autotransporte en México. ¿Qué es el autotransporte? De una manera muy sucinta, se refiere a los vehículos terrestres de carretera que se emplean para desplazar bienes o personas. Todos hemos utilizado un autobús, supongo, los vehículos que vemos en carretera de carga, que tienen distintas configuraciones, y que aquí en México, aquí con esta gráfica se indica que son bastantes los que están circulando, al menos los que están registrados a nivel federal. Entre unidades motrices, de arrastre, grúas, autobuses, tenemos alrededor de 1.300.000, poco más que eso. Y son bastantes para andar en carretera. Entonces, de ahí la importancia, toda la contribución que tienen para el desarrollo del país, la comunicación, los vuelve relevantes para el desarrollo de la sociedad. Pero bueno, también hay que comentar que precisamente los vehículos que se utilizan para carga o los autobuses se caracterizan por sus grandes dimensiones, por el volumen grande que mueven, el peso o la masa que mueven o que tienen estos vehículos cuando están cargados. Y por eso es relevante también, pues, saber que también ese peso y esas dimensiones, está regulado. ¿Y qué es lo que lo regula aquí en México? Pues la principal regulación de este autotransporte a nivel federal es la norma oficial mexicana, la NOM 012 SCT 2017, sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal. Y esta norma, la versión vigente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2017. Además de estas de parámetros principales de peso y dimensiones, también clasifica o da un orden de clasificación de los vehículos de autotransporte carretero, o sea, si tiene 2 ejes, 3 ejes, si es unitario, si está articulado, y tiene obviamente una designación, una nomenclatura para eso. Establece los pesos y dimensiones máximas de cada una de las configuraciones autorizadas aquí en México, y con alguna particularidad también importante, especifica los pesos máximos por ejes o grupos de ejes. La combinación de estos pesos pues da el peso total en algunas ocasiones, pero no siempre es así, dependiendo de la configuración. Y trata, además de estos parámetros, parte del equipamiento de seguridad y algunas condiciones de operación, como la velocidad, que cubre esta norma un poquito más de esas características. Como ejemplo, aquí está una representación de las configuraciones en términos de la nomenclatura: B para autobús, C para camión unitario, R para remolque, combinaciones CR, T, tractocamión semirremolque, TS, y cada numerito indica el número de ejes, también indica el número de llantas y el peso máximo autorizado por tipo de camino. Aquí en México hay distintos tipos de camino. Las autopistas normalmente son ETIA, que son de grandes especificaciones o mejores especificaciones y una geometría más amplia, y otras características geométricas, ¿no? Y a la vez también en esto resumo las dimensiones, principalmente de longitud, también autorizadas para cada tipo de camino y para cada configuración. En estas tablas no se incluyen, por ejemplo, en el caso de los pesos, no se incluyen los pesos adicionales autorizados para ciertos tipos de configuración. Y además, con términos de las dimensiones, para los vehículos de autotransporte, el ancho máximo es de 2 metros con 60 centímetros, y para aquellos
aquellas unidades que tienen como le llaman, cabina sobre chasis, o sea que son de los chatos que normalmente conocemos popularmente, son de 3 metros y la altura máxima es de 4 metros con 25 centímetros. Pero bueno, también, como les decía, especifica los ejes, el peso por ejes, y aquí, de acuerdo a la configuración y a la función de cada eje, establece, en términos de la configuración vehicular, el peso que pueden soportar, ¿no? Que, por ejemplo, en el primerito, un eje sencillo de 2 llantas, que normalmente va en el eje direccional, pues está autorizado para circular con pesos máximos de 6 toneladas y media, salvo algunas excepciones. Entonces, nada más aquí como una observación general, esta es una huella de una llanta que si ustedes ven la escala de una pluma de esas que no saben fallar, pues ven la dimensión de cómo es que el vehículo soporta toda esta carga en una superficie relativamente pequeña, ¿no? Y a través de eso se genera todo el movimiento y naturalmente la detención del vehículo, el soporte de la carga. Pero bueno, la norma también establece qué pasaría con el incumplimiento de las especificaciones que contempla. Y esto lo dice claramente que la sanción es conforme a lo dispuesto en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, del reglamento sobre el peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte, y allí establece cuál es el tipo de sanción. ¿Quién lo vigila? Bueno, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así lo establece la norma, y la Secretaría de Gobernación a través de la Policía Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. Naturalmente, ahorita sabemos que la Policía Federal ya no está vigente y ahora hay una sección de carreteras en la Guardia Nacional. Pero esto es lo que dice la norma. ¿Cómo se hace esta vigilancia? Pues a través de centros fijos de verificación de peso y dimensiones y en puntos automatizados de control de peso y dimensiones, con básculas y sistemas de pesaje electrónico y medición de dimensiones automatizadas. Esto es un poco general, pero hay otras características que justo dan una limitación que tiene que ver con la norma 198, que es motivo de esta plática. Pero bueno, también naturalmente dice cómo verificar lo que se dice allí, ¿no? Está el procedimiento de evaluación de la conformidad y dice que la verificación de especificaciones de peso y dimensiones, como lo señala la norma, se aplica para todos los vehículos cuyo peso bruto vehicular sea mayor a 4 toneladas, ya incluida la carga. Pero bueno, y también indica cómo es que se describe el alto, el ancho y el largo para poder medirlo con respecto a lo que dice la norma, tal y como está aquí. Por ejemplo, el largo es la longitud entre defensa y defensa, ¿no? De la defensa frontal hasta la defensa de la última unidad que esté en la configuración o en la unidad vehicular. Y así. Pero bueno, dice que para el control del peso y dimensiones se utilizarán sistemas de medición manuales electrónicos o las tecnologías más avanzadas que haya disponibles en ese momento o en este momento en el mercado. Pero, ¿cuál es una de las dificultades que se tienen? Y ya empiezo con esto. Porque dice que este pesaje o esta verificación de pesos y dimensiones se hace a través de centros de verificación utilizando básculas de pesaje que pueden ser fijas o móviles, pero es a través de medios estáticos. Aquí en esta imagen pueden ver un centro de verificación cercano aquí a Querétaro, donde estoy, y pues hay que colocar el vehículo, detenerlo, hacer la medición de peso, las dimensiones, y normalmente esto se llevaría como unos 4 o 5 minutos si es algo rápido. Pero pues por una autopista de este tipo circulan 40,000 vehículos o más, ¿no? Entonces, pues, como verán, en un día no van a poder hacer todo eso. Establece también que las básculas portátiles también deben tener una división, las básculas parejas como se muestra en la figura inferior, las divisiones deben ser al 0,5% de su capacidad máxima. También deben contar con equipos de medición de dimensiones, no establece características y contempla también un término de autorregulación. Esto significa que algunas empresas pueden tener, una vez verificados sus centros de pesaje,
pues simple y sencillamente emitir una carta aporte, obviamente esto ya verificado y autorizado, y con eso pudieran sustentar el peso y las dimensiones que tuviera un vehículo al circular por carretera, sin necesidad de hacer un pesaje o una medición adicional. Pero bueno, aquí ¿qué es lo que dice el reglamento de pesos y dimensiones? Principalmente el artículo 5. Dice, el peso, dimensiones y capacidad máximos de los vehículos, así como las configuraciones o combinaciones vehiculares, se ajustarán a las normas correspondientes expedidas de conformidad, ¿no? Y tal y como estaba antes la ley de metrología. Y dice, las violaciones a este reglamento y las normas serán sancionadas conforme, como ya se había mencionado, a lo que establece la ley de caminos y puentes y este reglamento. Y esto está vigente desde la última modificación, fue en noviembre del 2006. Pero bueno, como ejemplo, algunas de las sanciones. Estas son de la tabla que incluye ese reglamento. Solo coloqué las primeras 17 que tienen que ver con el artículo 5 que mencioné anteriormente. Y que, pues bueno, primero tiene que ser una configuración autorizada. Y establece también las dimensiones de alto y cuál sería la sanción si se rebasa hasta 10 centímetros y luego más de 10 centímetros hasta 15 centímetros. Y esto nos daría una idea entonces de cuál sería la resolución o cuál sería la exactitud o cuál serían las capacidades de lo que tiene que medir este alto, ¿no? en un sistema de dimensionamiento dinámico. Así lo establece también con el ancho. Hasta 10 centímetros, o sea, pueden ser 1, 2, 3, hasta 10 centímetros, y luego más de 10 y hasta 15, de 15 a 20 y así, hasta 25 centímetros. El largo hasta 50 centímetros, y a más de 50 centímetros y hasta 1 metro, y más de 1 metro, ¿no? Y obviamente aquí están los valores de mínimo y máximo de sanción, que honestamente no sé cómo, si hay un valor intermedio, no sé cómo lo calculen. Pero aquí la parte que ha sido de mayor polémica ha sido con respecto al peso, porque establece que si se excede de 50 a 500 kilogramos, entonces ya es motivo de sanción. Y luego de 500 a 2 toneladas, pues, o sea, de 500 kilogramos a 2 toneladas, entonces brinca el nivel de sanción y así hasta mayores a 3 toneladas, ¿no? Y hay un escalamiento ahí, proporcional, con respecto a los últimos valores, para este caso de excedencia de peso. Pero aquí habría que pensar, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un vehículo de 5 toneladas o de 10 toneladas? La proporción de pasarme con 500 kilogramos es un determinado porcentaje, pero si yo tengo uno que pesa 50 toneladas, entonces esos 500 kilogramos representan una proporción mucho menor. Y eso es una polémica por ahí que anda circulando, precisamente por cómo se debe, y que es necesario actualizar incluso este reglamento y la forma en que se debe verificar. Como ejemplo, aquí está lo que les decía ahorita, cómo es este comportamiento de las sanciones con la carga excedente. Entonces, esto aplica para cualquier vehículo, según el reglamento y la norma vigente. Entonces, si yo me paso de 10 toneladas, voy a tener hasta 750, un poquito más, salarios mínimos generales del Distrito Federal diarios, como multa. Les digo, 10 toneladas para un vehículo que puede transportar más de 60 toneladas, pues es un cierto porcentaje relativamente grande, pero es mucho mayor si yo tengo uno de 30 toneladas y también se excede por 10 toneladas, ¿no? Entonces, ahí hay algunos problemas con este tipo de discretización con respecto a las tolerancias o a los valores de infracción de peso, así como dimensiones y en vehículos pesados. Pero bueno, la norma 198, como les decía, ya agregándole aquí el dimensionamiento dinámico vehicular, ¿no? Entonces establece ciertos requisitos y especificaciones y se publicó en marzo de 2020, aunque ya se venía trabajando
en años anteriores sobre esto. Y establece que la Secretaría responsable es la de Economía. ¿Cuál es el objetivo? Pues establecer requisitos técnicos, componentes, características y especificaciones y todo lo que tiene que ver con las cuestiones metrológicas con respecto a estos sistemas electrónicos de pesaje y medición de dimensiones. ¿A quién aplica? Bueno, a quien lo instale, a quien lo opere o a quien administre estos sistemas. Y establece también la definición de sistema de pesaje y dimensionamiento dinámico vehicular. Y pues como lo dice aquí, pues es un conjunto de elementos, equipos, sistemas para medir el peso bruto vehicular por eje y peso por grupos de ejes. También con sus dimensiones a la velocidad a la que vaya transitando y que se integra además por los subsistemas de pesaje dinámico, de dimensionamiento vehicular, de identificación vehicular, la clasificación y detalles del monitoreo que se haga cuando circule, cuando pase por este sistema de pesaje y dimensionamiento. Este sería como un esquema de ejemplo de cómo son estos sistemas. Estos normalmente se embeben sobre la superficie del pavimento. Tienen sensores que detectan el paso del vehículo, aquí como que se indican en el 1. Los sensores son el 2. Tiene también discriminadores por tipo de llanta y por lado de eje, que está aquí en el 3, o sea, si es una llanta sencilla, si es en arreglo dual, o sea, son 2 llantas por lado de eje. Tiene sensores e instrumentos para medir a través de distintos principios las dimensiones. Tiene cámaras para hacer una identificación por OCR de las placas del vehículo para identificarlo, y la otra cámara general para ver toda la configuración real. Obviamente todo lo que controla y procesa y adquiere los datos de estos sistemas están encapsulados ahí, protegidos, al menos eso es lo que se pretende, a un lado del camino. Obviamente con todo lo que tiene que ver con comunicación y procesamiento. Pero bueno, la NOM establece los requisitos técnicos, algunos de los puse aquí, ambientales, pues temperaturas de menos 20 hasta 50 grados centígrados, que deben soportar pesos de hasta 110 toneladas o de 30 toneladas por eje, o sea, como sistema de 110 toneladas por eje hasta de 30 toneladas, pues, deben estar protegidos para descargas y perturbaciones electromagnéticas, esto desde el punto de vista electrónico. Deben contar con los servicios para alimentarlo y para comunicarse, y algunas características de los sitios de instalación que son importantes, porque la medición se hace a través, en realidad se trata de estimar la masa a través de una fuerza, del peso, pero el peso se determina a través de la interacción dinámica, o sea, es una interacción de fuerza dinámica ahí de contacto, cuando pasan por encima de los sensores, y eso pues los hace particularmente, se remarca esas características. Los elementos de cámara, sensores de medición de dimensiones y algunos otros elementos pues requieren de una estructura que debe tener una altura mayor a 5,5 metros, y pues lo demás que se menciona aquí. Además, establece para el caso del pesaje dinámico pues unos errores máximos permitidos para el peso total del 7%, por grupos de ejes del 12%, para ejes sencillos del 15%, y bueno, cosas de ese estilo. Y también de acuerdo a la longitud o la capacidad de longitud, pues una escala de división, ¿no? Que en el caso mínimo es de 25 milímetros. En el caso de la identificación vehicular, de las placas, al menos debe ser cierta en el 95% de los casos, y para todos los vehículos dar la información de dónde está el sitio, qué midió, a qué velocidad y todo este tipo de cosas. Pero bueno, solo para de manera general, o sea, no es que haya comentado ahorita los retos como tal, sino cómo es que se pueden detectar algunos aspectos importantes que se deben considerar y que han limitado ahorita esta implementación de la norma 198. Y tenemos que partir de que el origen de esta norma se dio a través de la 12, de la SCT.
que tiene esa necesidad de saber cómo controlar por cuestiones de seguridad vehicular, por cuestiones de deterioro de pavimentos, por cuestiones de seguridad delincuencial, estas características de los vehículos. Establece también los responsables, la Secretaría de Economía en la 198, pero en la 12, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Gobernación. La exactitud que mencionan es alcanzable, según lo que hemos probado nosotros ya con algunos sistemas, por ejemplo, en el caso global del peso, desviaciones del 7% aceptables, pues pueden estar dentro, porque hasta hemos detectado en algunos hasta del 3%, lo normal es que anden como en el 5%. Pero también hay que ver cuál es la intención de colectar esta información, de hacer estas mediciones. Una puede ser, como decía, por control, por el caso de en un camino, por la regulación como establece la norma, tener estadísticas de uso de lo que se mueve por carretera, o por tener espectros de carga de qué es lo que producen los vehículos en los caminos, de manera que se puedan proyectar presupuestos de conservación o de construcción de carreteras o de concesión y cosas de ese estilo, ¿no? Y naturalmente, pues hay una normativa asociada que aquí es donde creo que hay una mayor dificultad. Y esto tiene que ver precisamente con la regulación de todos los parámetros que involucran, tanto en la 12 como en la 198. ¿Qué normas se deben estar asociadas? ¿Quién las administra y cómo se controla la información que se genera de todo esto? Entonces, así de una manera resumida, pues ¿qué dificultades? Pues la principal van a ser estas regulaciones asociadas, porque la norma 12 todavía establece como condición de determinar el peso es a través de medios estáticos, y se tiene que hacer más, se tiene que extender a los medios dinámicos, a los medios de pesaje dinámico. Las tolerancias que maneja son de 50 kilogramos, pero ya vimos que en un vehículo que tenga un peso máximo relativamente bajo, pues 50 kilogramos le representa un porcentaje de determinado valor, pero en una configuración más grande, 50 kilogramos prácticamente no va a pintar, por decir algo, 50 kilogramos en 5 toneladas, pues no es lo mismo que 50 kilogramos en 50 toneladas, ¿no? Como lo había mencionado. Entonces también eso se tiene que ver en función de la proporción del peso y cómo se distribuye sobre los ejes. Y también aquí realmente el propósito es por infracción, por exceder el peso. Esto tiene mucho que ver también con cómo se ocasionan los accidentes o los factores que intervienen en un accidente de vehículos pesados, en términos de peso y velocidad, y también por el deterioro que se produce en caminos y puentes. Pero la otra parte es, ¿quién coordina todo? O sea, ¿quién va a manejar todo desde la información, los recursos que se administren, perdón, los recursos que se requieran o lo que se ingrese? Porque está la Secretaría de Economía, está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, está la Secretaría de Gobernación, y puede haber algunas otras, y eso todavía no está bien delimitado. Entonces, en términos generales también, hace tiempo se trabajó en una norma, pero establecía mucho un principio de operación, y aquí hay que ver que hay más principios de operación. Puede ser piezoeléctrico, puede ser de fibra óptica, puede ser con características piezoresistivas o resistivas, y puede surgir alguna otra. Tiene mucha atención con respecto a la seguridad. Hay que controlar el peso definitivamente, y por eso es importante tener esto, y no se ha podido implementar a nivel nacional desde el punto de vista federal, porque por los que había comentado anteriormente, ¿no? Con esto de las regulaciones. Obviamente hay que considerar los costos de los equipos. Una instalación de esta, desde que tiene que preparar la zona de la instalación, que tiene que modificar porque tiene que cumplir con cierta capacidad de carga el sitio, además de algunas otras características geométricas, pues no es cualquier camino ni cualquier punto. Entonces, precisamente por eso hay que ubicar los sitios adecuados. A veces por tránsito puede ser un camino, pero puede no tener las características y hay que hacer más modificaciones. Y también hay algo importante, pues hay oposiciones, ¿no? Oposiciones con respecto a que se regule la carga por sí mismo. Ahorita hay cierta facilidad, por decirlo así, porque no se verifica con toda la rigurosidad, pero esto también es definitivamente relevante. Entonces, describiendo la norma 12
y luego viendo el contexto de la 198 se pueden identificar este tipo de dificultades que siguen siendo retos y que se está caminando, aunque no en la velocidad en la que todos quisiéramos que se hiciera. Y pues bien, con esto termino para no llevarme más tiempo, y también por cómo se ha modificado en las presentaciones, y pues queda a sus órdenes.